Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué hemos visto en la anterior clase? ¿Qué me puede hacer La- recuerdo, Jenny? Adelante. En la, en la parte final, buenas tardes, doctor. En la parte final que concluimos, ¿no? En que el derecho son normas y estas normas están divididos en dos tipos, que son reglas y principios. Las reglas son concretas y son jerárquicos y los principios son abstractos y sin jerarquía. Esa Ok, era una conclusión, doctor. ok. ¿Cómo podríamos definir al derecho internacional o a las normas del derecho internacional? ¿Cómo es? ¿Cómo podríamos definir a las normas del derecho internacional? Doctor Trael, podemos definirlas como que el sistema de normas jurídicas que van a tener un alcance supranacional. Mm, con esto comenzamos el tema número uno. Nunca las normas del derecho internacional van a tener carácter supranacional. Sí van a tener un carácter internacional. Me explico. Supra, Samuel, ¿qué querría decir? Mm, Tal vez he utilizado el término inadecuado para tratar de decir que es una ley aplicable a distintos estados, ¿no? Digo, una norma aplicable a distintos estados. Sí, pero más allá de eso, ¿qué quiere decir supra? Superior, jerárquicamente superior. Superior. Está bien. Ahora, esto me deriva en el principal y más importante principio del derecho internacional. Uno, el principal y más importante principio del derecho internacional es el principio de igualdad soberana del Estado. Es decir, los estados son distintos, pero a nivel de soberanía, todos los estados son idénticos, iguales. Y bajo esa premisa se construye el derecho internacional. El derecho internacional, inter, como supra quiere decir superior, inter quiere decir entre pares o iguales. Por tanto, interpersonal implica que las personas son iguales y se relacionan entre sí bajo ese plano de igualdad. Y al frente, internacionales entre estados, pero no solo entre, sino también bajo la premisa del plano de la igualdad. Bajo esta lógica, que es parte ya del tema uno, bajo esta lógica, todo el derecho internacional se construye. Entonces Samuel Williams, en ese entendido, ¿cuánta jerarquía tiene la ONU frente a un Estado? Entonces serían en la misma categoría, en la misma jerarquía, son iguales. Exacto, no existe superior e inferior. Entonces la ONU frente al Estado es igual. Entonces un Estado, otro Estado, la ONU, otro Estado. Está en ese plano de la igualdad. Primer elemento fundamental que representa el pilar de la construcción del derecho internacional. Segundo elemento fundamental, las normas del derecho internacional
son autoobligaciones de los estados. Eso quiere decir que, como partimos del plano de la igualdad, todas las normas internacionales son iguales para los estados y por tanto la única forma de crear estas obligaciones son a partir de que el estado se auto-obligue. Ejemplo, y esto lo voy a basar en el libro de Kelsen que se llama El Tratado y el Contrato. Mauricio Centellas. Buenos días, doctor. Cuando uno firma un contrato con alguien, digamos, el Juan firma un contrato con el Pedro. Hay un elemento fundamental para los contratos que es el consentimiento, ¿verdad? Podríamos decir que en este contrato el Juan le obliga al Pedro y el Pedro le obliga al Juan a cumplir el contrato. No, doctor, o sea, el contrato que están realizando están dando su buena fe, su voluntad de querer realizar, así que están de acuerdo en cumplir lo que han realizado en el contrato. Ya. A ver, en otras palabras, a ver, si tú y yo firmamos un contrato, yo te estoy obligando y al mismo tiempo en reciprocidad tú me obligas, primero responde el Mauricio y después Jenny. Dale. No, doctor. Entonces, ¿cómo sería? Primero Jenny, después Stephanie. ¿Cómo sería Jenny? Mm, disculpe, doctor, antes de eso, levanté mi mano porque las normas de derecho internacional son auto, ¿qué dijo? Disculpe. Autoobligaciones. Muchísimas gracias, doctor. No quería avanzar un poco más para luego cortarle. Gracias. Ya. Por si acaso, si van a ir al baño, tampoco necesitan levantar la mano. María Stephanie. Bueno, doctora, hasta donde yo tengo entendido, como mencionaba el compañero hace un momento, creo que si es que en este caso se realiza un contrato, ambas partes están obligadas a cumplir con esa obligación. Ya, pero a ver, ambas partes están obligadas. Pero ¿de dónde nace esa obligación? ¿Quién obliga a quién? A ver, Reinaldo y después Johnny Andrade. Doctor, se establece un contrato por un común acuerdo, ¿no? Entre las partes para poder determinar una obligación que pueda A ver, satisfacer. entonces, a ver, si tú y yo firmamos un contrato, yo te estoy obligando y tú me obligas, ¿así funciona la cosa? No, doctor, es un consentimiento de partes. Ya, entonces, ¿quién obliga a quién? Doctor, Helen, ¿el acreedor obliga al deudor? ¿así funciona? ¿Es así? Johnny Andrade, ¿así funciona? Si firmamos un contrato, dependiendo qué contrato, si es de trabajo o es de préstamo. Si fuera de préstamo, en este caso, el deudor está obligado a pagar el monto que se ha prestado. Y el acreedor está, bueno, obligaría a que pueda A ver, cancelar en un deudado. contrato de préstamo, ¿el acreedor obliga al deudor? Sí, el acreedor, ¿El en acreedor todo obliga caso, al a deudor? través de un proceso, obligaría, a través No, de no, un no estoy proceso, hablando del proceso, estoy hablando del contrato. el deudor está obligado a cancelar en la fecha que quedaron. ¿Quién le ha obligado? Nadie, porque ambos firmaron el contrato, ambas partes estaban de acuerdo con el plazo y con el monto. O sea, las dos partes le obligan a la persona a cumplir. En sí, yo creo que sí, doctor. Tanto al firmar el contrato ya se está automáticamente obligando a que tiene que cumplir.
Doctor, se autoobligan porque, como lo han mencionado muchos, cuando una de buena fe adquiere una obligación contra persona, se autoobliga, porque determinan ahí el plazo, la cantidad, el interés, y se autoobligan tanto el acreedor como el deudor. Uno a exigir la obligación en el tiempo que se ha especificado y el otro a cumplir. Ya, Stephanie. Ah, sí, doctor, lo mismo, yo quería decir lo mismo, que se autoobligan, ¿no? Como existe el principio de obligatoriedad también respecto a los contratos, como el ejemplo que usted mencionaba. No, no Creo que existe el principio de obligatoriedad. Los creo que contratos son obligatorios, pero eso no es principio, es regla. Vamos a profundizar la diferencia entre ambos. Pero el derecho a la vida es un principio, pero el hecho de que los contratos son obligatorios, eso es una regla. A ver, para los que no quedan, lo tienen claro. Helen Orellana, Sí, dicen. imagínate que tú necesitas $100,000 para una urgencia familiar. Alguien necesita una operación y nadie te quiere prestar plata. Y yo te presto plata. Pero yo te pongo una condición y te digo, ah, te voy a prestar los $100,000, pero vas a trabajar como mi cocinera por 20 años. Y el día que te faltes te voy a cortar un dedo. ¿Aceptas ese contrato? No, doctor. Pero tú me acabas de decir que en un contrato de préstamo el acreedor obliga al deudor. No, me he Bajo esa confundido. lógica, allá entonces, ¿cómo es? Los dos se autoobligan, como dijeron mis compañeros, ya que los dos tienen la obligación. El acreedor en este caso sería de entregar el dinero que yo quiero que me preste y pues el deudor tiene que pagar, ¿no? Entonces los dos tienen esa obligación. Exacto. Se llama contrato de obligaciones recíprocas. Aunque no haya un contrato de obligaciones recíprocas, siempre hay una autoobligación. Por ejemplo, en un contrato de poder o en un testamento, ese no es un contrato bilateral, es unilateral. A pesar de eso, la única parte que existe se autoobliga. Por consiguiente, todo el derecho civil, todos los actos civiles representan ser autoobligaciones de las personas. Por eso uno de los 4 requisitos de los contratos es el consentimiento. Y el consentimiento, en otras palabras, quiere decir, me estoy autoobligando. ¿Está claro? Sí, doctor. Por consiguiente, el derecho internacional parte de esa lógica. A diferencia de otras normas. A ver, Jason Zambrana. Cierto. Han salido el otro día decretos sobre el 1 de mayo. ¿Te han consultado para que se puedan hacer esos decretos supremos? Han llamado, sí, vamos a ver qué piensa el Jason sobre estos decretos, así han dicho. No, doctor, directamente se publica. Ya, porque les vale un pepino tu opinión. La teoría dice, obviamente, que se le tiene que hacer caso al pueblo para emitir la ley, pero no existe ningún mecanismo que vincule eso a la voluntad del pueblo. Por eso las leyes no se someten a refrendamiento popular. ¿Está bien? Por tanto, les vale 3 kilómetros de berenjenas a los del gobierno y a los del órgano legislativo nuestra opinión al momento de emitir normas, leyes.
a no ser que viole derechos humanos o viole la Constitución, y ahí tenemos recursos constitucionales. Así que formalmente, las leyes nacionales no son autoobligaciones, sino son obligaciones que nacen del Estado hacia la sociedad. Ese es el tipo de normas al que ustedes están acostumbrados. Pero en derecho internacional, las normas son autoobligaciones, ya sea en tratados o ya sea en costumbre. Más adelante voy a hablar de las fuentes del derecho y de las fuentes del derecho internacional. Pero, formalmente, toda norma de derecho internacional es siempre una autoobligación. Sergio Mirko Vera. Entonces, ¿cómo son las normas del derecho internacional? Son autoobligaciones, doctor. Ya. ¿Aún así los tratados son autoobligaciones? En mi criterio, doctor, sí son autoobligaciones, pero el Estado, he visto que a veces el Estado no hace caso omiso a lo que decretan en esos, que no hacen caso omiso a esos decretos, doctor. ¿Estamos hablando de decretos o tratados? De tratados, doctor, va a disculpar a la expresión. Ya, pero ese es otro asunto, ¿no ve? Sí, doctor. Ese es otro problema. Y el problema del cumplimiento de las obligaciones parte de la comunidad internacional, de la sociedad interna del Estado, para que no le permitan al Estado, pues, incumplir obligaciones internacionales impunemente. Para eso tenemos mecanismos legales, en el derecho interno y en el derecho internacional. Por ejemplo, si el Estado viola derechos humanos, tenemos formas de hacer que cumplan esos tratados en materia de derechos humanos, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿cuáles serían esos mecanismos, Helen y Reinaldo? ¿Cómo es, Reinaldo? ¿Mediante qué mecanismo jurídico tú haces que el Estado cumpla su obligación internacional en materia de derechos humanos? Les he preguntado. Mediante un amparo constitucional. Ya, ¿qué dice Reinaldo? Sí, la presentación ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que decreta un fallo para poder resarcir daños en tema de derechos humanos. Samuel. Bueno, primero se tienen que agotar las vías internas, ¿no? En este caso, en la versión de derechos humanos sería con el amparo constitucional y si se ha violado un derecho de varias personas con una acción popular. Y posteriormente, o sea, el caso omiso de que no se hiciera en el ámbito nacional, se acudiría a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A la Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica. En realidad acudes a la Corte Interamericana y el instrumento violado sería la Convención Americana. Pero sí tienes mecanismos internos e internacionales. El interno o los internos son los tutelares. Amparo, acción de libertad, acción de privacidad, popular y cumplimiento. Mientras que las de naturaleza internacional van a ser pues las acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya está. Esto es en materia de derechos humanos, pero en materia de derecho internacional puro vamos a tener nosotros los mecanismos y los vamos a ver en esta materia. Así que el hecho de que el Estado no cumpla alguna obligación es relativamente normal, pero también parte de la complicidad de la gente que no inicia acciones ante su incumplimiento. Vamos a avanzar un aspecto importante para fortalecer estos conceptos y en base a esto terminamos la clase de hoy. No se alegren que no es tan corto. A ver,
¿Cuál era el principio fundamental del derecho internacional? Igualdad La soberana. igualdad Sí, entre la los igualdad, estados. doctor. Igualdad soberana de los estados. Pero esto nunca fue tan verdad. Es un concepto que ha ido evolucionando, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Veamos ciertas cosas más. ¿Qué año surge el Estado? 1648, doctor. 1648. Además, el Estado surge con un tratado internacional, no con una constitución. ¿Cómo se llama este tratado? Tratado de Paz de Westfalia. Paz de Westfalia, que en realidad son dos tratados. Podríamos decir que el derecho internacional surge también en 1648, porque acabo de decirles que son autoobligaciones de los estados. El derecho internacional surge en 1648. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Si el Estado nace en 1648, el derecho internacional nacería en 1648. Adelante. En realidad sí nace en 1648 también. ¿Por qué? Precisamente porque no existe derecho internacional sin Estado. ¿Por qué? Porque el derecho internacional son las obligaciones que van haciendo que se va formando el Estado. Y el derecho internacional es una bolsa que va recibiendo esas obligaciones que van generando los estados. Además, la Paz de Westfalia ya tiene una obligación, la obligación de respetar la integridad territorial y soberana de las fronteras establecidas en el propio tratado. Por consiguiente, la Paz de Westfalia crea al Estado al crear el concepto de territorio y al mismo tiempo crea la primera obligación internacional del derecho internacional, que es la de respetar esa integridad territorial y soberana. Así que el derecho internacional nace en 1648. Pero este derecho internacional es un derecho internacional, primero, hueco. Como lo conocemos ahora, lleno de obligaciones, en 1648 solo tenía la obligación de respetar la integridad soberana, completamente limitado. A ver, Nicole Jasmine Jiménez. ¿Estás ahí o te has dormido? Doctor, Una pregunta. ¿Por qué no puedo firmar contigo un contrato de préstamo de dinero con 5% de interés? John Andrade. Porque en las normas ya están, o sea, las normas ya están establecidas y máximo se podría firmar hasta el 3%, y cuando pasa el 3% ya es usura. Más o menos. ¿Cómo es, Nicole Jasmine? ¿Correcta la respuesta? sí, doctor, está bien. Bueno, falta, todavía es impreciso. ¿Quién quiere complementar? No está incorrecto, pero está incompleto. ¿Cómo es? ¿Seguros que han entrado a una clase de derecho? ¿Están estudiando derecho? ¿O será que por error me he entrado a una clase de sociología?
Andrade, ¿puedes leer el artículo 409 del Código Civil? Está bien, doctor. 409, artículo 409, interés convencional. El interés convencional no puede exceder del 3% mensual. Si se estipula en cantidad superior, se reduce automáticamente a dicha tasa. Listo. Esto está, es el artículo 409 del Código Civil. Entonces, completa tu respuesta. ¿Por qué yo no puedo firmar con la Yasmín un contrato con el 5% de interés? Doctor, porque está ya limitado por la norma, está escrito, Ya. está restringido por la norma. Pero, ¿el 409 acaso va a ser parte del contrato o no? Si bien no va a ser parte del contrato, doctor, no se puede ir por encima de la norma. A ver, hay un principio que dice que los contratos, que las personas no se pueden reunir para firmar contratos que contradigan la ley, primero. Y a artículos como los 409 del Código Civil le llamamos cláusulas extracontractuales, o en otras palabras, cláusulas de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que estén o no estén dentro de los contratos, cualquier persona que firme un contrato está obligado a cumplir ese contenido. Pero ¿quién construye este sistema de interpretación? Es el derecho civil expresado en el Código Civil. Así de simple. Por tanto, si no existiera el Código Civil, no existiría nada de esto. A ver, Tang, que a propósito tienes una tarea, vamos a ver de eso después. Si no existiera el Código Civil, yo podría firmar con la Yasmín un contrato de préstamo con un 5% de interés. Sí, doctor, porque no hubiera esa limitación prescrita. Ya. A ver, dense cuenta de una cosa. Los seres humanos por naturaleza se transgreden mutuamente. Hobbes tenía razón. Homine homines lupus. El hombre es lobo del hombre. Y el derecho procura limitar que las personas transgredan a otras personas. Entonces, cuando no hay un derecho público, los fuertes tienen impunidad para someter a los débiles. Por eso el derecho protege a todos. Al proteger a los débiles, protege a todos. A ver, Nicole Yasmín. Si tus papás necesitan una operación y la operación va a costar $100,000 y nadie te quiere prestar y tienes que entregar el dinero a las 3 de la tarde de hoy día, si no, no se los salva y nadie te quiere prestar. Yo te digo, yo te presto, pero al 5% de interés. Y no existe código civil que te proteja. ¿Aceptas o no aceptas ese 5%? Sí, lo acepto, doctor, porque es una urgencia. Ya, estado de necesidad. ¿Está bien? Por consiguiente, cuando el derecho no protege a los débiles, pues ocurren este tipo de abusos. En este caso, a eso se le llama usura. Y algunos sistemas jurídicos inclusive tipificaban el delito de usura. Ahora bien, por consiguiente,
Lo que hace a una sociedad es la existencia de estas disposiciones de orden público, de alcance general, normas generales. Cuando no existen las normas generales, lo único que existe son los acuerdos entre particulares. Pero este acuerdo entre particulares puede ser abusivo. A ver, Centellas, vos que eres chiquito y flaquito, digamos que nosotros vamos al colegio y tú estás en 2 cursos menos que yo. 2 cursos. Entonces, yo soy mayor y más grande. Podría firmar un contrato contigo. Y el contrato es que todos los recreos del año tú me vas a comprar el almuerzo. Y si no lo haces, yo te golpeo. Ese podría ser un contrato fácilmente firmable, ¿no ve? ¿Firmarías o no, Centellas, ese contrato? Para evitarme problemas, sí, doctor. Claro. Y si no firmas, ¿qué te pasaría? Estoy en problemas, o sea. Claro, te caería a golpes todos los días. Y después cuando alguien me diga, oye, eres un abusivo, ¿por qué el Centellas te da y compra el almuerzo todos los días? Yo les diría, pero aquí tengo un contrato. Él está firmando un contrato en el que se obliga a pagarme el almuerzo todos los días. La única forma de rebatir ese contrato, todo el mundo abiertamente sabe que es un contrato abusivo. La única forma de rebatir ese tipo de contratos es a partir de la existencia de normas de orden público que prohíba la coacción al momento de la firma de contratos. Pero si la coacción no está prohibida, ese contrato que yo tengo con el Centellas, ¿es válido jurídicamente? Sí, ¿Sí o no? doctor, si no hay nada que le... Sí, así de simple. Entonces, el derecho internacional primitivo, el viejo derecho internacional es así, señores. En el viejo derecho internacional que nace en 1648 se regulan 2 cosas. El jus ad bellum y el jus in bello, que básicamente quieren decir derecho a la guerra y derecho en la guerra. Los estados tienen derecho a la guerra. Y hay solamente 2 tipos de tratados internacionales en esta época. Los tratados de alianzas y los tratados de paz y amistad. Todos estos tratados son tratados que se dan en contextos de guerra. Uno de los factores para que se dé la Segunda Guerra Mundial ha sido el Tratado de Versalles que se firma con Alemania, entre los ganadores de la Primera Guerra Mundial y Alemania, que se da en 1920. ¿Quieren saber qué año Alemania ha terminado de pagar esa deuda? La deuda contraída ahí. Ahí, por ejemplo, como Alemania pierde, le han dicho todos los costos de la guerra, tanto de los ganadores como de los perdedores, todos los costos de la guerra van a tener que ser pagados y devueltos por Alemania. Eso decía el Tratado de Versalles. O sea, más o menos es así. Lo voy a agarrar a golpes al Centellas, tanto así que se van a pelar mis puños. Entonces voy a decir, vos Centellas, con tus huesos así al descubierto, me has dañado la mano. Por consiguiente, vamos a firmar un tratado de paz y amistad. Para que te deje de golpear,
tú vas a cubrir todos los costos de la pelea que hemos tenido. Es decir, tú no solo vas a cubrir tu cirugía plástica, sino también vas a tener que cubrir el costo del hospital que me va a llevar por tanto puñete que te he dado. Eso es, en otras palabras, lo que ocurrió con el Tratado de Versalles. Alemania no solo ha perdido la guerra, sino también, una vez haber perdido, ha tenido que pagar los costos de los perdedores y de los ganadores. ¿Qué año creen que Alemania terminó de pagar esto? 1920 se firma el tratado. Adivinen, a ver, ¿qué año? El 45, doctor. No, después. Doctor, según tengo entendido, han pasado casi 30 años para poder pagar todo eso y ahí fue donde también se estalló la Segunda Guerra Mundial, si El mal no me equivoco. pretexto ha sido el Tratado de Versalles para la Segunda Guerra Mundial, pero no lo terminó de pagar en esa época, mucho después ha sido. Siguen intentando. ¿Qué año? 2010, doctor. 2010. Hace pocos años nomás. A ver, uno no puede creer, pero una obligación de esas magnitudes, abiertamente injusta, se ha terminado de cumplir hace poco. Cuando la Segunda Guerra Mundial ha terminado el 45, los costos de la Primera Guerra Mundial se han terminado de pagar después del año 2000, 10 años después. ¿Se dan cuenta? Ese tratado es abusivo abiertamente. Esos son los tratados típicos de esta época. A esta época le vamos a llamar Derecho Internacional del Bilateralismo. El derecho internacional del bilateralismo es aquella etapa del derecho internacional en la que no se prohíbe la guerra, se la permite y se permiten tratados de paz y amistad en las que los ganadores imponen sus condiciones a los perdedores y obligan a otros estados a cumplir estos tratados. En otras palabras, en el bilateralismo tenemos una ley del más fuerte. ¿Qué año termina? Bueno, debió haber terminado con la Primera Guerra Mundial. Quien tenía ideas muy lúcidas acerca de esto era, entre otros, el expresidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos. Pero no. A pesar de todo, se firma el Tratado de Versalles. Quien en realidad, o en el año en el que en realidad se supera esto, es con la firma de la Carta de la ONU en el 45. La Carta de la ONU representa la superación del viejo derecho internacional. ¿Cómo se caracteriza? En el bilateralismo no existen normas generales y no existen instituciones generales, mientras que en el nuevo derecho internacional sí existen normas generales y sí existen instituciones generales. Y la primera institución general se llama Organización de las Naciones Unidas, aunque hay organismos anteriores que son plenamente válidos hasta ahora. Y las primeras normas generales, sí, evidentemente, van a ser las contenidas en la Carta de la ONU. ¿Qué se llama o qué se va a llamar este derecho internacional? Le vamos a llamar Derecho Internacional del Multilateralismo. Ahora, no se confundan. Una cosa es un tratado bilateral
y un tratado multilateral. Eso es una cosa. Pero esto es una forma de ver el derecho internacional. Por eso no es bilateral y multilateral, es bilateralismo y multilateralismo. Bilateralismo, ¿por qué? Porque ellos propugnan que vale el derecho del ganador frente al perdedor. Es lo único que cuenta. Por ejemplo, los chilenos, ¿qué dicen cuando Bolivia reclama el Tratado de 1904? ¿Qué dicen? No, es un tratado válido. Bolivia ha firmado. Del mismo modo que cuando yo le obligaba a las centellas a darme todo su recreo, él ha dado su consentimiento por la integridad de su cara, ha tenido que darme el consentimiento. Lo mismo pasa con Chile. Chile le ha obligado a Bolivia. Le ha dicho que si no firmaba este tratado, su ejército estaba listo para retomar la guerra del Pacífico. Así de simple. Eso es el derecho internacional del bilateralismo. En cambio, el derecho internacional del multilateralismo propugna principios de comunidad internacional. Comunidad quiere decir que todos son iguales. Comunidad quiere decir que todos tienen el mismo rango. Comunidad quiere decir igualdad soberana del Estado. Comunidad quiere decir que todos se someten a las mismas leyes. Todos se someten a los mismos principios. Y no importa si eres un Estado grande o un Estado pequeño, las soberanías son iguales. Ahora bien, el multilateralismo, como todo ismo, es una ideología, una forma de pensar. Gracias a este multilateralismo, ha desaparecido el derecho a la guerra. Desaparece el derecho a la guerra, pero es reemplazado por el derecho internacional de la seguridad. Y después surgen nuevos derechos internacionales. Surge el derecho internacional del desarrollo y surge el derecho internacional de los derechos humanos. Gracias al multilateralismo se han desarrollado estas tres áreas. Si no viviéramos en este multilateralismo, no existieran estos tres grandes ámbitos del derecho internacional y aparte tenemos al comercio internacional como una pequeña parte chiquita. Ahora bien, el contenido de estos derechos, seguridad, desarrollo y derechos humanos, que es lo que regula el derecho internacional, eso lo vamos a ver el viernes. Lo que necesitamos precisar ahora es lo siguiente. No es que hayamos superado el bilateralismo. Hay muchas instancias todavía bilateralistas en el nuevo derecho internacional. Porque si viviéramos en un multilateralismo puro, probablemente las brechas económicas y políticas y militares entre los estados en el mundo no existieran. Porque claro, según nominalmente, Estados Unidos y Bolivia pues tienen igualdad jerárquica, pero seamos sinceros, no son iguales en el mundo. Estados Unidos, al igual que algunos otros países más, tienen ciertos privilegios en la comunidad internacional. Estados Unidos tiene el privilegio de invadir Irak, lo ha hecho el año 2011, el 2001, verificar si ha habido armas de destrucción masiva, verificar que no había, matar a su presidente, matar a 2 millones de personas e irse impunemente. Mientras que países como Irán no pueden tener plutonio, porque dicen, los iraníes son un mono con gilet, y por tanto basta que tengan plutonio para que sean un riesgo. Reinaldo. Esto, doctor, sería debido a lo que es que Estados Unidos sería parte del Consejo de Seguridad. Sí. La construcción de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como vamos a estudiar más adelante, pero el Consejo de Seguridad es uno de los órganos de la ONU. El Consejo de Seguridad tiene una construcción de corte bilateralista.
Así que no se ha superado por completo el bilateralismo, pero gracias al escueto y corto multilateralismo que tenemos, am, tenemos lo que se ha desarrollado hasta ahora, en especial el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene un escenario de florecimiento mucho más profundo y enrevesado. ¿Está claro hasta aquí? Último aspecto, ¿qué tenías que investigar, Tang? Y era tarea para todos también. Doctor, tenía que investigar qué es fuentes del derecho y derecho. Ya. Ahora les voy a explicar de una forma súper simple y vamos a ver si se graban. ¿Pero alguien ha investigado? Tal vez tú, Tang. Doctor, sí. Bueno, derecho como concepto es el conjunto de las normas, los reglamentos, las leyes jurídicas que son emanadas por una autoridad competente y que regulan la conducta del ser humano dentro de una sociedad, estableciendo normas, derechos y deberes con el objetivo de alcanzar un bien común entre todos, ¿no? Y la seguridad y la justicia entre todos. Las fuentes del derecho, pues, en cambio, es todo lo que contribuye o ha contribuido a crear este conjunto de reglas jurídicas, este conjunto de derechos prácticamente que hoy son aplicables a las personas. Bastante complicado, ¿no? A ver, hay imprecisiones, las vamos a precisar, pero todavía hay ambigüedades. ¿Quién quiere complementar? ¿Nadie quiere complementar? Doctor, Jenny. algo resumido que yo leí para investigar es, ¿no?, que las fuentes del derecho son el origen, el inicio, cómo ha No. iniciado, y el derecho creo que es lo que hay hoy. No, precisamente. A ver, lo voy a resumir de una forma lo más simple posible. A ver, la fuente es el vaso y la norma es el contenido. Tang, ¿alguna vez has tomado un vaso de agua? Sí, doctor. ¿Sí has tomado un vaso de agua? No, no, no. El agua del vaso, el agua ¿No que ven? contenía dentro del vaso. Pero la gente por lo general se confunde, ¿no ve? A ver, te voy a demostrar. A ver, Johnny Abraham Kenamari o Kenalgo. ¿Estás ahí? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cómo es? A ver, Miguel Ángel Rojas. ¿Estás ahí o no? Sí, doctor. ¿Cuál es tu plato favorito? El pique. ¿Sí? Sí. Se ha equivocado. A un chiquito de 5 años una vez le han preguntado lo mismo y ha dado la mejor respuesta del mundo. Él ha dicho, a mí me gusta el plato hondo, porque ahí entra más comida.
Pues resulta que nos confundimos el contenedor con el contenido. Entonces las fuentes son el vaso, las normas son el contenido. ¿Qué es lo obligatorio? La norma es el contenido y la fuente es el contenedor. ¿Y cuáles son los contenedores de la norma? La ley, la costumbre, a veces la jurisprudencia y en derecho internacional los actos unilaterales. Esos cuatro son contenedores y que contienen normas. Las mismas normas que hemos estudiado, las que obligan, prohíben o facultan, y que en derecho internacional son autoobligaciones o autoasumidas por el Estado. Entonces, Miguel Ángel Rojas, ¿la ley es fuente o norma? Ahorita Tanga. La ley es fuente, doctor. Ya. ¿Qué decías, Tanga? ¿Podría repetir la cuarta fuente que mencionó del Actos derecho? unilaterales. Vamos a avanzar eso en el tema número 2. Pero ahorita estamos hablando de fuentes en general. Ustedes conocen ley, costumbre, jurisprudencia a veces y los actos unilaterales. A pesar de que tal vez hayan pasado con algún profesor Brian y él les haya dicho las fuentes del derecho son doctrina, legislación y jurisprudencia. Además, en ese orden, doctrina, legislación y jurisprudencia. Centellas, ¿la doctrina contiene normas? No, doctor, son estudios, opiniones. Exacto, no contiene normas. Entonces, ¿por qué el juez estaría obligado a emitir una sentencia en base a las opiniones de un tipo que los ha escrito en un libro? No hay ninguna razón, mientras que las normas sí son obligatorias. ¿Está bien? Así de simple. Seguramente están con una confusión profusa, pero les voy a dar otro ejemplo. Yo no soy creyente, pero vamos a ver, el ejemplo aplica. A ver, María Lady Ramírez. ¿Estás ahí o no? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay que respetar, la palabra de Dios o la Biblia? La Biblia, doctor. No eres muy creyente que digamos, ¿no? Soy A ver, creyente, doctor, pero es que en la Biblia está escrito, doctor. Pero, a ver, Samuel. bueno, en mi parecer, la Biblia no tendría que ser respetada, sino la palabra de Dios, porque la Biblia la han escrito un conjunto de personas. Todos los libros han sido escritos por los profetas, por las distintas personas que han sido creyentes y han profesado la fe. Stephanie. Ah, doctor, yo creo que la Biblia en este caso, porque tiene razón el compañero, hay que respetar la palabra de Dios, pero ¿cómo sabríamos cuál es la palabra de Dios si no está escrito? Pienso que Ya, es más pero, como a ver, fíjate la pregunta. ¿Qué hay que respetar, la palabra de Dios o la Biblia? la palabra de Dios, doctor. Si te vas bien a la pregunta, te das cuenta de una cosa. La Biblia expresa, digamos, la palabra de Dios, pero la Biblia es un libro. ¿Qué es lo importante? ¿El libro o el contenido del libro? El contenido, doctor. ¿Y el contenido acaso no es la palabra de Dios? Sí, por eso justamente eso. Pero hay gente que piensa que el contenido es el libro en sí. Y después se pone a adorar al libro y se pone a rezar al libro o se pone a rezar a una estatua, lo cual está mal para los creyentes católicos, obviamente. Yo no pertenezco, no profeso la religión,
pero uno debería ser consecuente consigo, pero el ejemplo aplica. Por consiguiente, lo mismo ocurre con ley y norma. Lo importante para el derecho y para los abogados es la norma. La norma es la que obliga, prohíbe, faculta. ¿Y la norma dónde la encontramos? Está contenida en una ley, está contenida en una costumbre, está contenida en una jurisprudencia o está contenida en un acto unilateral. Eso es. ¿Está claro? Vamos a profundizar esto en el tema número 2, pero termino esto con una fábula. Un burro estaba cargando un santo en su lomo y se pone a caminar en medio del campo y no había agua y el sol estaba fuerte y el burro tenía hambre y tenía sed y llega al pueblo y la gente comienza a ponerse feliz, le dan agua y le dan comida al burrito y el burro seguía su camino. Y otra vez en el campo, el sol, el hambre, el burro sufriendo. Y vuelve a llegar a otro pueblo y la gente se pone feliz y le da agua y le da comida al burro. Y el burro dice, en este pueblo me quieren. Me voy a poner cómodo mejor y me voy a quedar a vivir aquí. Entonces tira el santo que estaba en su lomo, lo bota al piso y este santo se rompe. Y el burro dice, ahora sí estoy tranquilo y libre para que puedan consentirme. ¿Y qué creen que ha pasado con el burro después de que ha roto el santo? Lo sacrifican. Claro, lo han matado porque ha roto al santo. Pues ese burro es la ley. La ley tiene una misión y su misión es contener o transportar a las normas. Las normas son intangibles, son como la palabra de Dios, pero estas se expresan en texto. Ese texto es la ley. Pero lo importante no es el texto, lo importante es lo que dice. Así, de simple. ¿Preguntas? Doctor, en este caso entonces el contenido no sería importante, sino lo que dice. El contenido, bueno, el texto no es tan importante, sino la norma, lo que dice. Así sería la lógica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, Licen, al principio no le entendí cómo se dice derecho a la guerra y derecho en la guerra. Jus ad bellum es derecho a la guerra y jus in bello es el derecho en la guerra. De todos modos, todas las clases se graban y estas grabaciones desde el tema 1 van a estar habilitados en Claro. Nos vemos el viernes a las 2. Sean felices. Hasta el viernes. Doctor. Hasta luego, doctor.